sabe de la realidad está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen. Muy buenas tardes y damos comienzo al programa que hemos dado a llamar Generación de Conquista. Y damos gracias al Señor, ¿no? Porque este es el día que Él ha preparado para que nos gocemos en Él. Así que, bueno, nos presenta, mi nombre es Toti, todo el mundo me conoce como Toti, mi nombre es Lucía. Y bueno, y estamos en un grupo aquí hermoso, tenemos visitas, hay muchas cosas lindas que van a pasar el día de hoy. Así que... Sí, me presento yo como Antonia Gutiérrez y mi compañera Alejandra Arteaga. Bueno, presentamos a Tamara en los controles de sonido. Y bueno, hoy tenemos unos invitados de privilegio, que bueno, que realmente nos van a ayudar a llevar adelante, ¿no es cierto?, el programa de hoy. Muy bien, como sabrán, ¿quieren presentarse? Ahí se presenta. Muy buenas tardes a toda la audiencia FM Inspiración. La verdad que ha sido un privilegio para nosotros venir a compartir con ustedes. Recién veníamos escuchando la radio y escuchábamos la cortina y decíamos con Sandra que indiscutible que no sepamos que esta radio está hecha por gente que le gusta interceder y gente como Toti, ¿no? Como Alejandra, que vemos que son gente que tienen una característica muy importante para nosotros como iglesia y que muchas veces hemos sentido muy apoyados y protegidos por ellas y lo seguimos sintiendo así, ¿no? Apoyados y protegidos por ellas. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Varela. El que habló recién es mi esposo, Ariel Varela, porque hablo y no se presentó. Así que lo presento yo. La verdad que es un privilegio estar en este lugar. Hacía mucho que no venía, así que la verdad es hermoso, con un poquito de nervio enfrentar a los micrófonos, pero bueno, la verdad que es un placer. Amén. Es que el Señor siempre nos lleva de desafío en desafío. Sí. Ese es el lenguaje que Él tiene, exponernos a los desafíos. Así que tal si presentamos donde nos congregamos, Antonia, Sí. el lugar. En nuestra congregación se llama Gente Comprometida con Jesús. La Casa Central, calle Hachel, 4554, Barrio Empalme, Ciudad de Córdoba, Argentina. Reunión general días domingo, 9:30 por la mañana, 19:30 horas por la tarde. Pastores Juan y Patricia Figueroa. Bueno, habrá un teléfono que demos para que Sí. se comuniquen con nosotros. Sí, se pueden estar comunicando al 458-7307 o al WhatsApp de la radio 549 prefijo de Argentina 3515 16 17 83. También nos podés encontrar en el canal de YouTube buscando Generación de Conquista, colocando legado, ahí encontrarás la foto de nosotras tres y ahí entras al canal. Estamos subiendo por semana los programas de la radio. Y quería anunciar algo más, que bueno, hablando con una gente de allá de una radio de España, el chico, el encargado de la radio de Enlace 7 Estéreo, ha estado visualizando los audios que hemos estado subiendo a YouTube. Bueno, y él los va a retransmitir, ¿no es cierto?, a través de la radio de allá de Sevilla, España. Y a su vez le enviamos saludos, ¿no es cierto?, no solamente a su vida, que Dios le fortalezca, sino también a todos los que, porque en esa radio están enlazadas páginas web cristianas, otras radios online cristianas, así que un saludo a toda la familia de la fe, a donde lleguen estas señales de, Qué hermoso, ¿no? de Y audio. como decía el apóstol Pablo, ¿no? Él estaba preso, pero la palabra dice que corría, ¿no? O sea, él hablaba así, como que nadie puede frenar la palabra hasta donde quiera llegar, o sea, donde Dios permita que la llegue. Bueno, ustedes sabrán que cada programa que hemos desarrollado habíamos tomado como un referente, ¿no es cierto? Basado en un trípode, o sea, en 3 personas de la Biblia, en los cuales nos hemos apoyado para desarrollar tema a tema, ¿no?, que hemos estado hablando a través de los programas. Y uno de ellos, ¿no es cierto?, que
que fue el que más nos ha tocado, que es Isaías, Sí. de hablar de las ruinas antiguas, o sea, de cómo cambiar ese legado, ¿no es cierto?, de esas ruinas. Hablamos mucho sobre las ruinas, hablamos de cómo se edifican, ¿no es cierto?, a las ruinas caídas. Hemos hablado de cómo se repara un portillo, ¿no es cierto? También, Y sí. cambiar ese legado de ruina al legado de Dios, ¿no? Que éramos Amén. responsables. La semana pasada hablamos muchísimo acerca de levantar, de reconstruir esos muros, ¿no? Sí. Y que éramos responsables de la nueva generación. Amén. Que somos responsables de los hijos aún que nos van a nacer, como por ejemplo los nietos, los bisnietos, que ellos Amén. tienen que ser los que reciben esa herencia, que uno hoy tome ese desafío de cambiar. cambiar. ¿Mm? Así que, bueno, yo creo que hoy vamos a tener un testimonio impactante, Sí. tremendo, de cómo se cambia un legado y marcar uno nuevo. ¿Mm? Así que Amén. vamos a ir a un tema musical y luego regresamos con el testimonio de nuestros hermanos. Amén. No soy nada sin ti. No, yo no sé qué haría. Me pregunto dónde estaría. Posiblemente perdido en el mundo sin rumbo, con una vida perdida. Pero te encontré, yo no lo sabía, pero hoy lo sé. Mi vida es valiosa, tú eres otra cosa. Contigo yo he vuelto a encontrar la fe. Contigo estoy seguro y no te cambio. Porque tú me completas, no te cambio. Tu amor es suficiente y no te cambio. No te cambio, no te cambio. Contigo estoy seguro y no te cambio. Porque tú me completas, no te cambio. Tu amor es suficiente y no te cambio. No te cambio, no te cambio. No te cambio por nada. No hay nadie como tú. Tu amor no se compara. Tú me haces ver la luz. Y hoy que sigues junto a mí, solo te puedo decir lo mucho que te amo. Tu amor me hace tan feliz, pues te encuentras aquí sosteniendo mi mano. I was gone, mi corazón estaba perdido y en confusión. Era como un loco sin dirección, pero tú cambiaste mi situación. No podré alejarme, contigo quiero quedarme. Yo no puedo despegarme, tú viniste a rescatarme. Tú eres la luz de mi vida, has sido mi salvación. En ti encontré la salida. Tú llenas mi corazón. No te cambio por nada. No hay nadie como tú. Tu amor no se compara. Tú me haces ver la luz. No soy nada sin ti. Contigo estoy seguro y no te cambio. Porque tú me completas, no te cambio. Tu amor es suficiente y no te cambio. No te cambio, no te cambio. Contigo estoy seguro y no te cambio. Porque tú me completas, no te cambio. Tu amor es suficiente y no te cambio. No te cambio, no te cambio. No te cambio por nada. No hay nadie como tú. Tu amor no se compara. Tú me haces ver la luz. Cada día me convenzo más. Escogerte a ti fue la mejor decisión que he tomado. Tu amor no se compara con nada. Esto fue Funky junto a Quest. Oh, ven y adorémosle y exaltemos su nombre, pues solo el grandioso es. A Dios en alto
Bueno, acaba de pasar el tema No te cambio de Funky. Y bueno, vamos a, antes de entrar a lleno, ¿no es cierto?, de lo que es este testimonio que va a ser muy, muy glorioso, queremos leer, repasar Isaías 58:12. Sí, dice así: de generación en generación tus descendientes edificarán la ruina y los cimientos de antaño, y tú serás conocido como reparador de ruina y restaurador de calzada, otrora intransitables. Bueno, ahora entra al aire la persona que nos va a bendecir, ¿no es cierto?, y edificar a través de las ruinas que él trae de sus antecesores, y cómo pudo revertir el legado para que hoy pueda tener una generación bendita y bendita hasta millares. Amén. Así es impresionante lo que dice Isaías. La verdad que me sentí muy identificado porque, como le comentaba recién en la mesa acá de trabajo, mi herencia fue hasta la tercera generación. O sea, mi abuelo era alcohólico, él tomaba mucho, él era una persona que tomaba casi todos los días, pero hasta embriagarse. Hay gente que toma todos los días pero no se embriaga. Esta gente, él hasta embriagarse, esa la gravedad, ¿no?, de todo, entraría maldición hasta financiera en su casa, ¿no? Claro. Y eso lo heredó mi papá. Mi papá al tiempo también empezó a hacer lo mismo, y también se sumó el juego en mi papá. Entonces es como que está la herencia en alcohol, hasta embriagarse durante mucho tiempo, durante los meses, o sea, del mes, muchos días, y después mi papá adoptó esa condición de mi abuelo y le sumó el juego, que también trajo maldición a nuestro hogar. Yo era niño, me acuerdo, sufrí esas consecuencias, ¿no?, de verlo hasta a veces golpeado por causa de los juegos. Se terminaba al poco tiempo cuando uno... yo soy una persona semi huérfana, no totalmente huérfana, porque quedó mi papá allí, ¿no?, a cargo de todos nosotros, pero yo a los 7 años perdí a mi mamá, también por una herencia. Mi abuelo, al tener el segundo hijo, al poco tiempo, a los 4 años, fallece su primera esposa. Y en nosotros pasó lo mismo. Al cumplir 3 años, 4 años, mi hermana, fallece mi mamá de cáncer. Y esa generación, eso se ha ido transmitiendo de generación en generación. Y yo, cuando adopté esa generación, aceleré esa generación, ya no le había, ya venía el alcohol, ya venía el juego, pero yo le sumé la droga. Ahí se fue. Se va potenciando. Se ¿no? fue, Como sí. Se esa va herencia, grabando. ¿no? Bien. Y va grabándose de tal manera que uno a veces, sin darme cuenta, ya uno se metía a comercializar, ¿no? No era un comerciante, no era quizás una persona que movía droga pero sí estaba en el entorno, por ahí hacía algunas cosas para moverse, por ahí vendía, pero no eran como hoy por hoy se ve en la calle, ¿no?, que abiertamente hoy Sí. es increíble. Yo le decía a mi esposa hace, qué sé yo, 10 años, 15 años atrás, como que nosotros, le decía entre comillas, ¿no?, las personas que los drogamos teníamos códigos, Sí. no dejábamos que la gente lo viera. Ahora no, eso se va aumentando, ¿no? Qué Sí, increíble. sí, sí. Entonces allí fue cuando yo conocí a mi esposa, tuve mi primera hija, dije que iba a cambiar porque, bueno, ya tenía una hija, no fue así. Y ahí empiezan a entrar en juego los profesionales. Me llevaron a un psiquiatra. Y cuando llegué al psiquiatra, me dieron un tratamiento, anduve bien un tiempo, pero también lo dejé. Y parecía que lo hubiese agarrado peor, agarraba peor la droga, con más poder, más fuerza, ¿no? Hasta que de repente volví la segunda vez, de vuelta, y no resultó. La primera vez lo hice por mi papá, me acuerdo. La segunda vez ya lo hacía por mi esposa y no resultaba.
es como que faltaba algo. Y después yo me di cuenta que era porque lo estaba haciendo por los demás y no por mí. Cuando decidí hacerlo por mí, yo hacía poco que estaba conociendo esto de la palabra de Dios, pero bueno, le voy a dejar a mi esposa que ella cuente qué es lo que hacía para que yo conociera la palabra de Dios. Bueno, la verdad que fue una etapa de nuestras vidas muy dura, ¿sí? No conocíamos del Señor y la verdad que sí, desde sí arrancamos mal, hicimos todas las cosas mal y bueno, el haber metido drogas, alcohol, muchas cosas a un matrimonio, a una familia ya constituida, crea muchísimo problema, quebranta la familia por completo, madre, hijos por un lado, el esposo por otro, trae yo creo que el mayor conflicto que puede tener una familia, que es la división dentro de un mismo hogar, la división en la familia. Y bueno, justo a tiempo, yo si hay algo que siempre digo, es que Dios llegó justo a tiempo a nuestras vidas, se acercó a alguien a predicarme de Dios. Y bueno, como toda persona, yo creo que cuando te vienen a hablar primeramente no quieres saber nada, hasta que al último ya no das más, cuando ya ves que no podés hacer nada por tu propia fuerza, es ahí cuando Dios actúa. Es ahí verdaderamente cuando no hay más nada que hacer humanamente, es donde viene la fortaleza de parte de Dios. Y bueno, nos invitaron a una célula. Yo iba a una célula, que es lo que es parte de la visión donde estamos hoy en nuestra iglesia, y me invitaron a una célula de matrimonio, algo loco, porque yo iba sola, y yo iba, pero bueno, en un momento dije que no iba a ir más, porque como que me sentía media rara, donde todos matrimonios iban, pero bueno, fue una contención que recibí en ese lugar, que me llevaron, me enseñaron cómo podía hacer, me enseñaron las herramientas de cómo podía hacer para que mi esposo llegara al camino de Dios. Y fue ahí donde empecé a poner en práctica, y en un momento yo pensé y dije, Chan, están todos locos acá, dije yo, pero yo digo, bueno, están locos por la causa de Dios, y dije, bueno, ¿qué me cuesta probar? Y me dieron muchísimas herramientas para utilizar y fui poniéndolas en práctica. La primera herramienta que me enseñaron fue la oración. Poner a mi esposo en las manos de Dios, orar todos los días por él, entregarle su vida a Dios y sobre todas las cosas creer. Porque uno puede orar, puede pedirle a Dios, pero si uno no cree en lo que está haciendo, me parece que es en vano. Entonces activar la fe, que uno no conocía mucho en ese momento, pero empezar a orar y decirle al Señor de que no sabía mucho cómo hacerlo, pero me dijeron que era hablar con Dios como si hablara con una persona, y eso hice, y me levantaba cada mañana y me arrodillaba al lado de mi cama y clamaba y le pedía a Dios que hiciera algo en él, que yo sabía que él podía hacer algo que nadie podía hacer, y era uno de orar todos los días y entregarle mi familia. Yo le decía, Señor, porque no solo fue eso, sino que yo venía ya con otra clase de herencias diferente también. Yo venía con una herencia de madres solteras, madre con los niños solos, y yo digo, yo no quiero que mis hijos crezcan como crecí yo. Yo quiero que mis hijos tengan un papá al lado de ellos. Entonces como que eso me dio más fuerza para interceder por mi familia, para luchar por una familia como me habían enseñado, como Dios decía que debía de ser una familia. Así que fue la primera arma que puse a trabajar, que fue la oración, y establecer esa relación con Dios y ponerle cada necesidad de mi corazón en las manos de Dios. Buenísimo, ¿no? Yo le decía que estaba loca. Sí, cuando ella era a las 6 de la mañana y ella se ponía, se sentaba ahí y le veía que hablaba sola, le digo, está muy loca. Le digo, le están lavando la cabeza, ¿dónde va? Por Dios. Pero llegó un momento en que ella quiso flaquear. Escuche bien, quiso flaquear ella. Ya no quiso venir a la iglesia, algo pasaba.
Y yo le decía, no, vos tenés que ir porque traes algo de allá. Y ella creo que ahí ya como que se le hizo la luz que algo estaba pasando en nuestra vida. En esto que ella oraba, en esto que el flaqueo, el ir y volver, y qué pasaba, toda esta incertidumbre, yo ya estaba haciéndome el tratamiento para dejar la droga. El mismo que me había hecho dos veces anteriores, el mismo, tal cual el mismo, pero con algo diferente. Porque cuando yo me siento delante de este psiquiatra, psicólogo, la verdad que no sé bien quién era, él me cuenta, me dice, contame tu problema. Y le digo, yo no tengo ningún problema. Vamos, dice, ¿cómo no va a tener problema? Entonces, ¿por qué te droga? Entonces yo le digo, si usted tuviera un problema, ¿se drogaría? No, me dice. Bueno, yo me drogo porque me gusta. Y nunca lo había admitido eso. Siempre yo ponía que porque a mi mamá yo la perdí a los 7 años, y porque mi papá fue esto, y Claro, se escudaba detrás de exactamente, alguna- me escudaba. Ujú. Y yo me sorprendí porque dije, de nuevo, porque a mí me gusta, como que fue algo que salió de algo dentro, y ese era el producto de la oración que estaba pasando, algo estaba operando en mi vida, ¿no? Que no me daba cuenta, y empezó ahí el Señor a hacer algo en mi vida, hasta que un día, ¿cómo le voy a decirle? Yo la amaba a yo la amo a mi esposa, en ese tiempo yo decía que la amaba a ella, pero era hasta el día viernes. Llegaba el día viernes y siempre buscaba una excusa para salir. Y no volví hasta el domingo, mis hermanos. O lunes a la madrugada. Entonces ella me sabía contar que salía con los hijos a la plaza y le preguntaba dónde estaba papá. Y yo no estaba. Era triste. Eso me lo contó después ella. Y... Perdón. Está bien. Y entonces fue en ese momento cuando estábamos ahí tomando mate, como lo hacíamos entre lunes y jueves, ella bancándome todo. Y pasa un matrimonio, iba a hacerle. y la miro así, y a mí me gustaba hacerla sentir bien a ella. Y capaz que yo esa decisión que iba a tomar en ese momento no lo hacía por mí. Digo yo que no lo hacía por mí, capaz que el Espíritu Santo me estaba ya guiando. Yo no sabía qué era lo que era el Espíritu Santo, no sabía lo que era Dios, sí sabía que era un ser y nada más, y ahí se acababa todo. Y le digo, ¿querés que vamos a ese lugar donde va vos? Y mire, fue tan rápido la preparación, yo creo que ella me puso las zapatillas y todo. Y fuimos, y ahí empezó a cambiar todo. Ahí empezó a cambiar todo. Me entré a un grupo de gente que me supo escuchar, valorar, me quiso como quedaría, como soy. En el mundo muchas veces a mí me querían por lo que yo tenía. Si uno tenía mucha droga, lo seguían, porque era así, porque yo estaba en ese entorno. Si había plata, uno lo quería, lo valora, y cuando no, se tenía que bancar el desprecio. Pero como que uno estaba velado, ¿no? Cegado, no se daba cuenta de esas cosas. Era tener que por ahí traer deudas a mi casa. Yo vivía muy tensionado, y esto era estar muy alterado, porque llegaba a los 5 o los 20 cuando nosotros cobrábamos, para cómo en ese tiempo la empresa que teníamos no los cumplía en término, y a mí me daban fiado la droga, hermano. Yo era como un cliente vitalicio. Sí, yo iba y pedía y ellos me daban porque sabía que pagaba. Pero lo que yo pagaba era parte de quizás un par de zapatillas para mis hijos, o quizás para llevar a tomar un helado o una coca. Todas pequeñas cosas que uno dice pequeñas, que hoy son grandes para mí. Sí. Que no me daba cuenta, y ver cómo entra a enseguecer todo esto, ¿no? Sí. Y yo de repente pude salir de esto por la clase de gente con la cual me involucré, que supo valorar pequeñas acciones que yo hice, ¿sí? Más allá de los errores que hubo en ese proceso. Sí, sí. Pequeñas acciones que hice que me supieron valorar, y que hoy estoy aquí, bueno, contando este testimonio. Dios hizo un cambio, sí, y hoy yo pude reparar
algo que se venía, y pude cortar con algo que se venía de generación en generación. O sea, la palabra dice que va a la cuarta generación, y yo, gracias a Dios, la cuarta generación ya no va a ser la misma. Está mi hijo, Amén. que, bueno, Toti puede decir que Tomó. recibió un Tremendo, ¿se acuerda, ¿no? sabes? Sí, tremendo. Bueno, entonces es el galardón que Dios le da a cada uno cuando toma la decisión. ¿Qué me llevó a mí salir de la droga? Mi amado, es decisiones. Decisiones de creer, decisiones de soltar, decisiones de avanzar, y también de decir, reconocer que uno se estaba equivocando. Eso es lo más importante, ¿no? Claro. Sí. Una llave del Sí. reino, el arrepentimiento, Ujú. ¿no? El Sí. reconocer. No sé si querés. Vamos a ir entonces a un tema. A un y- corte, bueno. Y luego regresamos para bueno, darle comentarios, ¿no? Así, referente. Tal vez te sorprenda que te haya llamado, pero no soporto que esta situación. He tratado, pero no he logrado encontrar alivio para mi condición. Reconozco que soy responsable y que por culpa mía estoy en donde estoy. Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy. Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad. La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real. Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti. Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir. Tú llegaste justo a tiempo hasta mí. En tus brazos hoy quiero entregarme, no quiero alejarme de tu corazón. Tú llegaste a mí para salvarme y a mi vida darle una nueva razón. Me pregunto qué hubiese pasado si no hubieras tú llegado hasta aquí. Todavía no puedo creer que llegaras y estés junto a mí. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir. Tú llegaste justo a tiempo. Reconozco que yo he sido un tonto y que me estaba hundiendo por mi actitud, pero ahora que te tengo cerca, me has librado de mi esclavitud. Me doy cuenta que lo que tú has hecho nadie en este mundo lo podía hacer. Es por eso que agradezco que llegaras hasta aquí, pues me libraste con tu amor y tu poder. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir. Tú llegaste justo a tiempo. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir. Tú llegaste justo a tiempo hasta mí.
is plaguing our generation. There's people trying to figure out who they are. This is a song to our generation. We bear the name of the Father. Justo a tiempo de Funky, en otra versión. Bueno, continuamos acá con la entrevista ahora a estos grandes siervos de fe, grandes muchachos que Dios los ha levantado con realmente un tremendo potencial, ¿no es cierto?, que tienen acá en la iglesia. Y bueno, son la punta de lanza de los primeros que llegan a esta mesa de este programa que estamos levantando. Sí. Así que, bueno, no sé, Toti, si quiere comenzar a... Sí, bueno, ¿cómo vamos a desarrollar esta entrevista? O sea, está basado en muchas preguntas que queremos hacer, porque sabemos que hay una audiencia muy grande. Amén. Que está escuchando y que, bueno, creo que hoy por hoy la droga es uno de los flagelos más grandes que estamos sufriendo, o sea, la sociedad en todas las áreas, ¿no? Y vemos aquí claramente que sí se puede, que sí se puede, si se quiere, se puede, ¿no es cierto? Amén. Hemos visto a través del testimonio de Ariel, ¿no es cierto? Una de las preguntas que quería hacerle yo en lo personal es que cómo influenció este problema dentro del hogar, ¿no es cierto? Dentro de la familia. Oía a Sandra, o sea, la ausencia, ¿no? Del líder, digamos, del hogar, los hijos, la carencia, ¿no? Que ellos ya habían empezado a tomar. No es solamente el daño físico tal vez que toma la persona, ¿no es cierto?, en su caso, sino también el daño dentro del hogar, ¿no? Eso me impactó mucho, esa ausencia, ¿no? Claro, imagínense usted que por allí, en una familia bien constituida, los hijos esperan un fin de semana para pasar con papá y mamá. Sí, Y qué sabe que, o sea, no que sabe, qué astuto que a veces el enemigo que usaba ese fin de semana en cual podía dañar, o sea, como que no solamente me dañaba a mí, sino que a través mío repercutía a mis hijos y a mi esposa, ¿no? Y ella guardándose el dolor y guardándose por ahí las lágrimas para fortalecerse y demostrar a los hijos otra cara de mi vida, no perjudicándome en ningún momento, sino demostrando otra cosa, ¿no? Y que ellos por ahí te vean al estado que vos llegabas, que por más que vos querías disimularlo, no sé, eran muy niños, pero por ahí se puede haber dado cuenta. Claro. Y de repente también puedes lograr que haya un rechazo por el olor del alcohol, algunos gestos que uno hace. A veces la droga es complicada, o sea, cuando no tenés esas plata, busca plata donde sea. Entonces, afecta mucho. O sea, eso es lo que, o sea, me tocó mucho el escucharlo, que es el cuadro familiar que se vive hoy, o sea, claro. Ese es el cuadro, o sea, una esposa que tal vez trata de suplir esa ausencia del padre, pero que no deja de ser una mujer que sufre, porque no sabe en qué condición puede llegar, qué puede pasar, ¿no es cierto, Sandra? Sí, O es sea, así. temores también, ¿cierto? Totalmente, una inseguridad, porque yo creo que cuando uno tiene un varón al lado, se siente seguro, protegido, y ver que no está esa seguridad, esa protección. Y sí, los miedos invaden tu mente, invaden tu casa, el estar a la expectativa de que él llegue, no sabía en qué estado iba a llegar y que por ahí llegaba y él estaba como si fueran las 5 de la tarde, y cuidar de que no hiciera ruido, que no elevara la voz por los niños que dormían, guardar el sueño de los niños, pero sí, se viven muchísimas cosas feas, inseguridad. Y en algunos temores. casos también puede llegar a la violencia, ¿no es cierto? Se puede generar, ¿no? Se puede generar, porque yo creo que la primer violencia se vuelve en un abuso verbal primeramente. Claro. Un abuso verbal que ataca tus emociones, porque está tan tomada la persona por esas sustancias que no mide lo que sale de su boca, y bueno,
En el caso nuestro, gracias a Dios, no llegó a la violencia física, pero sí a la violencia verbal, y que eso destruye tus emociones. Sí, sí, sí. a causa de Bueno, eso. que la buena noticia que tenemos es que estos cuadros se pueden cambiar, ¿no? O Amén. sea que Sí, seguro o sea que sí. hay esperanza para que muchas familias, ¿no es cierto? Tal vez vos que estás escuchando ahí, estás con un familiar o alguien así, hay buenas noticias a través de este testimonio, que eso es lo que tratamos de influenciar en este día, de que hay esperanza, hay Amén. buenas noticias, que sí se puede, como decía Ariel, que también me tocó mucho, es cuando él se da cuenta, ¿no es cierto?, que era dañino, que era malo, Sí. que era perjudicial esto, ¿no?, hacerlo. Y egoísta. Y Ujú. egoísta porque de repente no solamente ya era, yo estoy hablando del núcleo familiar donde yo convivía, pero también egoístamente con mis padres. Imagínense, mi papá también sufría, más allá que él Sí. me había heredado eso y capaz que no lo reconocía o no se daba cuenta de que él había Sí. heredado, o sí, y eso le causaba dolor. Un padre que había tenido varios parainfartos por causa del cigarrillo, y otras cosas, y que ver que como que le hacías agachar la cabeza, porque yo no te crié para Sí, eso. porque ese es otro flagelo Sí. de avergonzar, Sí. ¿no? Sí. Las familias, ¿no? Avergonzar. Sí. Entonces era muy global todo. Uno se pone a ver, es muy global, afecta a muchas Sí. personas, hermanos. Pero además de eso, yo creo que la pérdida de tu mamá, que es el pilar fundamental en una casa, lo puede decir ella, eso también llegó como un vacío muy profundo en tu papá, que es difícil salir adelante un hombre. Yo lo digo por mi papá, porque nos costó a nosotros también salir adelante, y ellos llenan esos vacíos con cosas. O sea, Exacto. Yo después me di cuenta que lo que me estaba sucediendo a mí no quería justificarlo, pero era un vacío que no lo podía llenar con nadie. Yo cuando conocí a Cristo ahí, yo me di cuenta que lo que yo quería era llenar un vacío que había en mí, que había dejado la ausencia de mi mamá. Claro. Entonces por ahí como que no valoraba el trabajo de ella, porque yo a los 7 años, muy temprana edad, terminé siendo hijo de nadie, o sea, de papá. Claro. Imagínese usted ir al colegio, reunión de madre, no estar, y que estar solo cuando tus compañeros estaban con su mamá, y esas cositas que uno no se da cuenta, hoy se va dando cuenta, ¿no? Sí. Como que hoy se va dando cuenta de varias cositas que lo que ha transcurrido, lo que ha repercutido, todo esto, lo que yo he hecho, y por qué yo llegué a este punto. Yo me acuerdo que yo le decía a mi padre que yo a los 16 años me iba de mi casa y que iba a ser la mía, porque bueno, no nos llevábamos bien. Yo fui de casa en casa, viví en la casa de mi madrina, ahí conocí el alcohol, las malas juntas, no por mi madrina, porque ella me daba lo mejor, pero uno se junta y ella tampoco puede estar atrás de uno, ¿no? Claro. Y después la casa de una Sí. tía, y uno va, viene, y hasta que bueno. Es que ahí en ese aparece en escena la rebeldía. Exactamente, sí. Es típico. Exacto, es como que se levanta uno en contra del padre. Sí. Claro, porque vos estás casado nuevamente, no me valorás, y esas cosas que suceden, seguramente Sí, que el que está sí, escuchando allí le puede haber sucedido, Sí. pero esas cosas yo fui supliendo ahora con la ayuda no solamente de las personas que me hablaban de Dios, sino que el mismo Espíritu Santo me ha ido llenando ese vacío. Amén. Y haciéndome ver que lo que yo estaba haciendo no solamente me dañaba a sí mismo, no solamente que no me amaba a sí mismo, sino que yo era imposible de amar a alguien. Por más que dijera Claro, que yo lo amaba, es imposible demostrar el amor, porque no siquiera yo me amaba a sí mismo. Sí. Claro. Eso es Entonces muy me llevaba a importante. ser egoísta, me llevaba Muy a ser... importante. Antonia, ¿tiene alguna pregunta para hacerle? Sí, yo quería preguntarle qué lo llevó al vicio, pero recién mientras él hablaba me di cuenta que lo llevaba al vicio, que lo llevó el mismo dolor de la ausencia de la mamá, y yo calculo que lo que te llevó al vicio fue algo Ese vacío. el vacío del dolor. Sí, No sé. es como una escapatoria.
Claro. Sí, uno decía, te toma, pasa un tiempo y se olvida de todo, pero después tiene varios problemas más. Pero las influencias también tienen Exactamente. mucho que ver la Exactamente. gente Claro. con la que se relaciona uno, Sí, ¿no? sí, Eso sí, es sí, muy sí, importante sí. también. Sí, sí, sí. Y también veo que venías de una familia con problemas. Sí, 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 Una porque descendencia. Claro. Venía con un legado. ¿Quién te ayudó a salir de esto? Dios, Dios. Amén. soy más su grandes. único hijo, Jesucristo, Lo más grandioso, ¿no? por medio de personas que él usó, sí. Ujú. ¿Y cómo lo hicieron ellos? Me acuerdo que cuando yo llegué a esta célula, había personas que hablaron de la palabra de Dios. Ujú. En ese tiempo estaba Alejandra, que era la líder de Sandra, su esposo Juan, y también estaban los pastores Rojas allí, que en ese tiempo no eran pastores, todavía eran líderes. Y lo que más me impactó es que yo me encontré con una persona amiga hace mucho tiempo que no los veíamos, que hacíamos, hoy hablando y dándome cuenta, hacíamos cosas paganas. Ah, ¿Qué son estas cosas paganas? Vio que en febrero se celebra algo donde sale la gente toda disfrazada. Bueno, Sí. éramos uno de esos. Carnaval. Era un combo completo lo mío. Había de todo un poco. Y me sorprendió, entonces yo lo vi ahí, como que me alegró ver a otra persona que en ese lenguaje del mismo palo, como decíamos Claro. nosotros, ¿no? Claro, sí. Y eso fue impactante para mí, verlo a él. Y como que algo se abrió, y eso es lo que se abrió. Ahí fue cuando se introdució la palabra, cuando empezó a hablar. Y me empezaron a preguntar. Y como usted ve, yo soy poco de callarme. Usted me pregunta y yo hablo. Y ahí dio a empezar a operar. En una célula ujú. empezó todo. Qué bueno. Ese fue el primer paso. Bueno, eso es lo importante de la visión, ¿no? Sí. El trabajo fundamental de las células, o sea, Sí. ahí vemos que cómo puede empezar el cambio, ¿eh? Claro. Lo importante que es levantar una Exactamente. célula, ¿no? Así es. Amén. ¿Te costó mucho salir de esa vida fea? Sí, costó. Sí, costó porque no es fácil salir primeramente de lo que es la adicción y después del círculo de la adicción. Claro. Porque te recuerda que uno tenía Muy amigos por sí. todos lugares y era no juntarse más con ellos si uno quería salir, porque eso, el entorno lo empuja de vuelta a hacer Sí. lo que estaba haciendo. Entonces es como que yo tenía que tomar una determinación de tener otra clase de entorno, Claro. y eran mis amigos. Por colmo te persiguen. Claro, para mí eran mis amigos y para mí, y por ahí verlo y saludarlo medio cabibajo así de rápido, porque si trazamos a una palabra capaz que ya se prendía se uno, prendía uno, esa ¿no? conversación. Pero mayormente costó lo que es en lo físico, o sea, en la adicción. Hoy le llaman a eso es una resaca, otros le llaman la abstinencia. Es que usted esté durmiendo y de repente da la impresión que se va a caer al vacío. Sí, sí. Son ataques, ¿no? De repente sentir el olor de la droga, Sí. cuando está el gusto. Fueron muchos ataques. Yo creo que por eso yo recién cuando me presentaba valoraba mucho por ahí lo que hace Toti y Alejandra, que se juntan a interceder, porque yo creo que ha sido un trabajo de gente que también por fuera intercedía por uno, oraba por uno, porque Sí, eso. uno es atacado, Sí, ¿no? sí. Sí. Entonces, pero sí, me costó, sí, me costó. Claro. Fue largo Sí, eso es importante, destacarle el trabajo de Sandra, o sea, la intercesión, Claro. eso Sí. es La algo oración. fundamental, la oración, eso tremendo, Sandra, es verdad. O sea, también es la base, digamos. La mujer es el pilar Sí. de la casa. Pero la intercesión, o sea, lo Sí. que es ponerse en la brecha y, como decía ella, creerle a Dios, Sí. Sí, de sí. que Dios puede producir un milagro, que Dios puede que sí. cambiar. Amén. Así que muy bueno. Qué hermoso. Quería acotar en lo que mi esposo decía, que es difícil, es muy difícil, pero no es imposible. Porque Amén. cuando uno se pone en manos de Dios,
es Él quien te fortalece cada día, cada mañana. Y bueno, lo que decía recién, si hay algo que yo aprendí, y cuando yo llegué a esta iglesia, me empecé a capacitar, me empecé a interiorizar de la palabra de Dios, y yo decía, wow, acá está, tengo la solución, ¿cómo tengo que hacer? Y me inscribí en ese tiempo, estaba en la escuela de líderes y de vida, estoy hablando 9 años atrás. Y en ese tiempo, en segundo nivel, daban segundo, no me acuerdo bien qué nivel era, pero la tenía Toti justamente de profesora. Y nos enseñaba de la intercesión, de la oración, y bueno, fue algo de lo que se llenó mi vida, fue eso, y ponerlo a aplicar, decir, sí, esto es lo que yo necesito, y poner en práctica lo que se enseña. Porque uno puede asistir a muchos lugares, te pueden dar muchas enseñanzas, pero si no lo llevas a la práctica es en vano. Entonces, en ese lugar, Toti nos enseñaba de cómo hacer la oración. Me acuerdo cómo orar por el esposo, porque yo le había comentado de que quería que mi esposo llegara al mismo lugar. Y bueno, ella me enseñaba las bases de cómo hacerlo. Y después el siguiente domingo, bueno, ya venía con más expectativas a las reuniones, y el pastor lanzó una palabra, me acuerdo ese domingo, y decía, yo no sé, oraba cuál sea tu necesidad, pero el Señor me dice hoy que te diga que vos y tu casa le van a servir a Él. Y fue una palabra que reventó mi corazón, que impactó mi vida, y yo digo, ahí entendí cuál era la palabra de la cual yo me debía tomar. Y en los momentos de debilidad, como decía mi esposo recién, momentos que te da gana, no ves resultados, yo llevé 1 año y 8 meses orando por él. Y hay momentos que no veía resultado y daba gana de decir, hasta acá llegué. El Señor, Dios siempre me traía esa palabra. Y yo decía, no, vos me diste esta promesa y yo creo en vos y sé que lo vas a hacer. Así que me equipaba de nuevo, me levantaba y seguía orando. Por eso quería acotar de que es difícil, pero no es imposible. Amén. Y ahí otra cosita, otra pregunta. ¿Fue importante ir a ese encuentro? Ustedes saben que trabajamos en la visión, ¿no es cierto?, con células. Trabajamos, bueno, ya nombró la escuela que ahora es Capacitación Destino, pero ¿fue importante el encuentro? Fue crucial. Fue muy crucial para mi vida. Fue un antes y un después. Sí, más que importante, un antes y un después. Esa semana tuve muchas luchas para ir. Me acuerdo que durante esos días yo no venía a la iglesia, iba a hacerlo, pero no venía a la iglesia. Y compramos un autito, con la ayuda de Dios. Siempre estuvimos acostumbrados a andar en bici. Era un plato porque era un chiste porque andábamos 4 en una bicicleta. O sea, mi esposa iba atrás sentada en un canastito con la más chica y yo llevaba la más grande de adelante. Y andaban por todos lados, así, ¿no? Hasta que se los dio, hasta que el Señor los bendijo con nuestro primer autito. Y yo quise venir a agradecer a Dios. Y veo que mucha gente viene por necesidad. Sí. Y yo vine a agradecer ese día. Qué bueno. O sea, mi entrada fue en agradecimiento. Así entré a la iglesia. Y fue todo un chiste porque me acuerdo que me tomaron el auto con consolidación. Yo me acuerdo de quién me lo tomamos, Cucho. Cucho y ¿cómo se llama bueno, no me acuerdo José Ocela. Me sirvieron un cafecito, yo me acuerdo todo, ¿no? Me tomaron y bueno, ahí me preguntaron la necesidad, yo le comenté la necesidad mía. Y después en eso fue todo como una revolución haber venido, porque me acuerdo Juan, mi líder, se habrá escrito rodillas para que yo venga, así también Guate, que era el líder de equipo, y cuando le piden al pastor que salga a bendecir el auto, porque yo había venido a eso, a que el pastor agradecí que me bendecía, y el pastor fue y bendijo el auto, Señor, que él lo va a usar para Cristo, y cuando vamos a darle arranque, no anduvo el auto. Y para completar tenía la rueda pinchada. Ay, bueno. Y no se imaginan ustedes lo que era Walter buscando un gato para sacar la rueda, después llevarme tirando a casa. Y para esto, que cuando llego a casa, en uno de los tirones que hace Walter con su auto,
me arranca al frente. Completo. Una lucha esa semana, después vino la otra. Y lo que me sorprendió, esta mujer que yo tengo al lado, la verdad es ayuda idónea. Sí. Es muy sabia, porque en un momento yo, era día viernes, ya a punto de subir al colectivo, y me vuelve ese viejo hombre como yo sabía hacer. Yo cuando me iba los viernes buscaba motivo de pelea para irme ofendido. Claro. Ese era el argumento. El argumento. Entonces, ese día como que le busqué un motivo de pelea para no ir al encuentro. Al encuentro. Y ese que me dijo, si no querés ir, no vaya. Es tu decisión. Ah, ¿sí? Bueno, yo voy lo mismo ahora. Le digo. La pelea. En la pelea. Y bueno, llegué a ese encuentro. Y Dios allí fue una película de mi vida. Sí. Una película de mi vida. Y Sí. ahí entendí el cortar con la herencia. Yo iba por ese motivo, ¿no sabes? Ni sabía que existía el bloque de la herencia. No tenía ni idea. Es muy reservado lo que se vive en un encuentro. Sí. Es capaz que se habla un poquito más. Pero ese tipo era muy reservado. Y más aún para mí, que yo casi no venía a la iglesia, empecé a venir en ese momento, ¿no? Y cuando vino el bloque de la herencia, y dieron el bloque de la herencia, es increíble. Sí. Es increíble lo que Dios me mostró, y yo dije, a esto vine. Y ahí fue algo que se rompió. Mire, desde que empezamos con sanidad y todo, no le voy a nombrar todos los bloques porque si no lo quemo, Dios restauró mi corazón porque me di cuenta que estaba herido, ¿sí? Falta de perdón, y que me perdonaran. En ese bloque de herencia fue cuando se abrió los cielos sobre mi vida, porque cuando yo corté con la herencia, ahí ya yo como que me abrí más al encuentro, porque cuando arranqué, Sí. era como que verlo a los otros que lloraban y decía, ¿por qué lloran tanto? Era como estar fuera de foco, ¿vio? Sí. Pero cuando ese bloque ¡fua! Hizo algo en mi vida, y ahí como que comenzó en sí el encuentro personalmente mío, y Dios empezó a hacer cosas en mi vida. La verdad que fue crucial, un antes y un después. Muy bien. ¿Y involucrarse en un discipulado fue importante? Re importante. Porque si hay algo que me mantuvo en pie fue el servicio. Amén. Yo cuando vine de ese encuentro anhelaba servir en todo momento. Y eso me llevó a estar en un discipulado. Usted vio que cuando usted tiene ese llamado y quiere hacer, ya usted está parte de un discipulado y empiezan a discipular su vida, a ya darle un sustento más, una comida más sustentosa. Ya no es ese biberón que le daban en la boca, sino que ya uno solamente que le daban, sino también que compartía. Y entonces ahí fue cuando se despertó más mi expectativa. Mire, cuando yo vine del encuentro, Toti, yo tuve un encuentro de una semana. Wow. Wow. Porque yo llegué y de lunes al viernes fue algo de... Yo tenía un video de Samuel Hernández, Levanto mis manos. Sí. Y ese video muestra que ha sanado a otra gente que estaba postrada en la cama. Sí, sí. Y a mí me ministraba, lloraba, ministraba. Y yo decía, no puedo parar de llorar. Lloraba. Me ministraba mucho. Que de repente vino ese viernes, primer fin de semana, Claro. que fue toda una expectativa, de junto con los chicos. A mí me gustaba una bebida que es un vermut, que todos lo conocen como Fernet, mezclado con coca. Y yo llegué, estaba con ellos allí, y estaba la jarra ahí, y yo tomé un traguito ese líquido, ¿no? Ese aperitivo, ese alcohol. Y le dije que estaba muy fuerte, ¿por qué lo habían preparado así, que no saben preparar? Y yo negaba con ellos. Y dejen, yo voy a mezclarlo yo. Y no sé qué me pasó, Toti. No me gustó más el Fernet con coca. Llego a mi casa sin ella decirme nada, ¿no? Porque ella todavía sabe, porque yo digo, voy a contarme con los chicos, y para decir, no, ¿para qué te vas a ir con los chicos? No me dijo nada. Cuando llego a mi casa me siento blanco así, y me dice, ¿qué te pasa? No me gusta más el Fernet con coca. Así bajito, como diciendo.
y que el Espíritu Santo fue haciendo cosas en mi vida Qué progresivamente. maravilloso, Fue un Dios. proceso, ¿no? Un proceso. Un proceso que uno tiene que dejarse procesar. Sí. Amén. Procesa. Sí, Señor. El servicio y estar en un discipulado hace que uno crezca Sí, y se aparte totalmente de lo que era. sí, ¿Sí? El encuentro es un puntapié, viene el proceso y yo creo que después cuando uno entra al discipulado, y como en que empieza a palpar más el propósito de Dios en su vida. Amén. Sí, Señor, así es. ahí se despierta. Ahí se Así despierta. es. Ahí Y se ahí despierta. detona para ese propósito, ¿no? Porque ahora están liderando una de las mejores etapas de la vida, que es la juventud, la adolescencia, bueno, que hemos cambiado Sí. por los cambios mundo, ¿no? Y bueno, cuando decía punta de lanza en la radio, también son punta de lanza dentro de la iglesia, porque también llegaron en ese tiempo que Dios estaba levantando los cambiamundos. Sí, Llegan en sí, ese sí. tiempo a En la ese iglesia. tiempo. Yo Así creo que también son punta de lanza. Lo que decía recién Ariel de la etapa de un discipulado, que es muy importante porque es donde Dios te empieza a desafiar, vienen los desafíos a tu vida y uno quiere crecer. Porque tal vez antes de conocer a Cristo uno está en una etapa de que vive como vive y le tocó esa vida y se conforma a esa vida. Pero cuando uno conoce a Dios, Dios te empieza a desafiar, te lleva a crecer y bueno, uno de los desafíos fue eso. Y la verdad que estar trabajando hoy con los Cambiamundo es un gran privilegio. Es un privilegio ver que lo que pasamos nosotros en un encuentro, hoy podamos ministrarle a esa futura generación de nuestra ciudad, de nuestro país. Verdaderamente nos sentimos privilegiados que Dios nos confíe Amén. tremenda No tarea. solamente cambia en el legado personal, sino también el legado en una generación. Una O sea, generación, por miren eso ustedes qué decíamos. impactante que es esto, ¿no? Sí. Determinación, vemos, decisiones vemos la Sí. palabra, vemos la oración, vemos que la visión es tan integral, ¿no? Porque cubre tantas áreas como una célula, todo ese proceso de la escalera, ¿no? Al éxito Amén. Todo que el nos va proceso, llevando el sí. Señor. Y yo veo realmente el legado acá, ¿no es cierto? El trípode es Sí. formado por ese legado cambiado, por esa promesa que se aferraron, ¿no es cierto? Del servicio, serviré yo y toda mi casa, Sí. ¿no es cierto? Y vemos el servicio, cómo Sí. te desafía para... Tremendo, tremendo, porque para- tienen un equipo de jovencitos preciosos, ¿no? Amén. Y gente que hoy se ha sumado con llamados, que son matrimonios que han tenido ese llamado para con los adolescentes, para esta generación, y que lo están alivianando las cargas, Muy porque bien. uno, la verdad, que tiene carga por ellos y por allí Hacen falta los brazos. hace Sí, falta los brazos sí, para que nos sí. ayuden, ¿no? Y bueno, sí, la verdad que, pero lo digo, la base de todo, si me permites, Toti, y si hay alguno escuchando, alguna mamá, alguna esposa, nada imposible para Dios. Y yo sé que usted por ahí verá que su esposo no reacciona como debería reaccionar a través de su oración. Mi esposa oraba, yo no solamente ya no me iba a tomar, pero me quedaba a tomar a casa, que era peor, y llevar a la gente con que me juntaba a casa era peor. Y sin en cambio ella confió, creyó y siguió con la oración, y creo que la oración, hoy yo soy producto de eso, de Amén. una oración, Un una fruto. intercesión. Soy Amén. el fruto de eso, perdón, Amén. de una intercesión, de una oración, Sí, Señor. de una madre. Así que, mire, si usted mama, Dios escucha el clamor de su madre. Amén. Y si usted es esposa, Dios escucha el clamor de una esposa. Amén. Y si usted es marido, porque por ahí puede pasar que se puede ver, Sí. Dios escucha el clamor de un marido. Y si es papá, Dios también va a escuchar el clamor del padre hacia el Amén. hijo. Sí, Amén. Señor, así es. Amén. Así es. Vamos a un último tema y luego cerramos. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos
aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, a ver los coros, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas, levanta las almas al cielo conmigo. Algo sucede cuando levantas tus manos. ¿Qué comienzas a sentir? Cántale al Señor. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Se van tus cargas y tus problemas también. Yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos, ra, ra, ra. Levanta tus manos. Samuel Hernández, cuando levanto mis manos. Vamos a mandar los saluditos rápidos. Recién se acaba de comunicar Lucía Coronel. Manda un saludo a toda la gente que estamos acá en el programa, a su hija Toti. Así que, y yo quería mandar un saludito, lo tenía a mano. Un saludito de mi primera generación. No
gusta más, ¿no? Bueno, ya lo va a encontrar. Es mi primera generación sana, fuerte, generación bendita. Quiero saludar a esta personita que está escuchando, que es de México, que yo creo que acá el testimonio de mis hermanos le ha dado herramientas, ¿no es cierto?, para agarrarse de eso. Bueno, saludar a José Prax de España por la oportunidad que nos da, ¿no es cierto?, de salir a otros lugares del mundo y llevar esto tan necesario, ¿no?, de la herencia, del servicio, de las promesas de Dios, ¿no es cierto?, cómo uno se tiene que aferrar para poder salir, ¿no es cierto?, adelante de todo esto. Y bueno, saludar a mi familia y nada más porque hoy se extendió bastante. Se extendió, pero damos gracias a Dios por la visita, hermoso, ¿no? Así que le vamos a dar el privilegio de que ellos puedan hacer una oración, ¿no es cierto? Y bendecirnos. Ahí sale el saludito. Bueno. Hola, soy Mateo y quiero saludar a mi tía Ale y a Toti y Antonia, que hace programa de generación juntas. Que Dios le bendiga. Él es el sobrinito más chiquitito que tengo de la primera generación que empieza sana. Y el primerito que empieza a dar un audio, ¿no es cierto?, de saludo. Mi Benjamín, digamos, mi lobo arrebatador. Bueno, así que le damos lugar a la oración de nuestros hermanos. Bien. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por este privilegio, por esta oportunidad de contar, Señor, lo que tú has hecho en nuestra vida, Padre, en nuestra familia, Señor. Y yo te pido en especial hoy día, en esta tarde, aquellas mujeres, aquellas mamás que están escuchando este programa, Señor, que tú añadas fuerza, Padre, a cada una de ellas, que tú traigas la luz a su mente, Señor, para que ellas puedan entender, Dios, que la base de todo empieza en la oración, Señor. Dale la fortaleza, Dios, arranca los argumentos, Padre, y que sepan, Dios, que contigo sí se puede, que para ti nada es imposible, Señor, que tú todo lo puedes cuando uno se pone en tus manos y entrega a la familia en tus manos. Tú empiezas un proceso de cambio, Señor, en la familia, y tú produces familias bendecidas, familias, generaciones nuevas, Padre, porque donde tu presencia es establecida, donde cada hogar que abre las puertas, Señor, y da lugar a que tu reino sea introducido allí, cambios tremendos suceden en esa familia. Bendice a las mujeres, dale fuerza, Señor, para que se aferren a ti, Padre, y puedan ver, Señor, tu respaldo en cada una de sus vidas. Así seguimos, Padre, en esta intercesión, oración, pidiendo por cada joven, adolescente, por cada adulto que ha sido, Señor, infectado, Señor, por este flagelo, Señor, de las tinieblas, que ha cautivado su vida y no los deja hacer, Señor, lo que tú lo has creado conforme a tu voluntad. Por eso, Señor, hoy te pedimos, Dios, que tú puedas, Señor, tocar esas vidas, Padre, y puedas alcanzar con tu gracia, Señor, tu misericordia sobre ellos, Padre, derramándote sobre ellos, Señor, cortando, Señor, con todo espíritu de vicio, Señor, ya sea el alcohol, ya sea el cigarrillo, ya sea la droga. Señor, para que tú puedas levantar una nueva generación, Señor, conforme a tu voluntad, a tu divina y preciosa voluntad, donde se levanten hombres, Señor, hombres cabeza de familia que corten con generaciones, Señor, que han venido arrastrando, Señor, aquellos adolescentes que han venido cortando que han venido, Señor, con las generaciones arrastrando, Señor, quizás de sus antepasados. Señor, hoy declaramos que se corta, Señor, se corta esa herencia, Señor. Hoy declaramos que esas ruinas, Señor, cobran vida, pero para la construcción, Señor, de una nueva
oportunidad de un nuevo hogar, de un nuevo varón, de una nueva persona, Señor, de aquellas personitas, Señor, que quizás también pueden ser, Señor, mujeres, niñas, adolescentes, jovencitas, que están afectadas, Señor, que hoy se ve también muy a menudo, Padre. Te pedimos que tú alcances con tu gracia, con tu poder, Señor, que tu sangre poderosa se derrame sobre su vida, Señor, declarando, Señor, que a través de estas ondas radiales, Señor, llega a los oídos de estas personas, Señor, y con autoridad de este lugar declaramos libres, Señor, de toda adicción, libre del alcohol, libre de la droga, libre del cigarrillo, libre, Señor, y declaramos que su mente empieza, Señor, a alinearse con la tuya, Dios, y empieza, Señor, a caerse esas escamas de sus ojos, declarando, Señor, que ellos empiezan a ver la realidad como tú la ves, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, así bendecimos, Señor, esta mesa de trabajo, Señor, bendecimos cada una de estas generalas, Señor, que día tras día, Señor, se sientan en este lugar a las 18 horas, Señor, a dar de tu palabra, Padre, a hablar y a enseñar, Señor, y darnos herramientas para que podamos pelear, Señor, la buena batalla. Yo bendigo sus vidas, declarando, Señor, que esto tendrá vida, mucha vida en esta radio, Señor, y que serán también punta de lanza para otras radios, Señor. Te damos gracias por todo y en todo, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Damos gracias realmente al Señor, que ha sido muy bueno en este día compartir este programa en este que hemos dado a llamar Generación de Conquista, y realmente estamos delante de unos conquistadores. Damos gracias, nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 18 horas y los bendecimos, hermanos Varela. Gracias. Los bendecimos muchísimo. Gracias por estar, y realmente declaramos que serán tremendo su ministerio, que llegarán Amén. muy lejos. Amén. Lo tomamos. Amén. 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 Gracias, Tami, por estar allí del otro lado. Te bendecimos también. Damos gracias a Dios por tu vida. Amén. Nos vemos, Dios le bendiga. no nos vemos, nos vamos a escuchar el próximo miércoles. Bendiciones. Dios mediante. Se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está